Vamos ahora con estos cambios de estado de la materia. Tenemos que hay dos tipos de cambios de estado. El cambio físico, cuando la materia experimenta un cambio, ya sea de su estado, ya sea de su aspecto o de su composición. Para que haya entonces un cambio físico, se tienen que dar estas condiciones: que cambie de estado, que cambie de aspecto y que cambie de tamaño. Pero lo que no se afecta es la composición. La composición sigue siendo la misma. Aquí lo está diciendo, su composición permanece igual. Por ejemplo, nosotros sabemos que el hielo es agua que se encuentra en forma sólida. El líquido es un líquido que sigue siendo agua. El vapor de agua, cuando llueve, es agua y sigue siendo agua. Por lo tanto, no cambia la composición, solo cambia su estado, solo cambia su aspecto, porque aquí el aspecto es sólido, líquido y gaseoso. Su composición sigue siendo la misma. Luego tenemos cambios químicos. En un cambio químico, la sustancia original, fíjense lo que dice aquí, la sustancia original se convierte en una nueva sustancia que tiene diferentes propiedades físicas y químicas. Entonces, aquí podemos ver claramente la diferencia de un cambio físico y un cambio químico. Un cambio físico, su composición es igual, permanece igual, solamente cambia el estado y cambia el aspecto. En cambio, en un cambio químico cambia completamente la sustancia original y se convierte en una nueva sustancia. Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos aquí un metal. El metal, cuando prácticamente está limpio, vemos que tiene hierro. Pero cuando este metal, con respecto al tiempo, experimenta corrosión, aparece una película que lo rodea. Esa película se llama óxido. Y esa película va a generar, en este caso, un nuevo compuesto. Ese nuevo compuesto se va a llamar óxido de hierro. Y como se generó ese compuesto, entonces tenemos la presencia de una nueva sustancia. Recuerden que las sustancias son los compuestos. Y los compuestos, en este caso, son mezclas de dos elementos. Por lo tanto, el óxido de hierro es un compuesto nuevo y una sustancia nueva. Tenemos aquí unos ejemplos. Aquí he colocado ejemplos y vamos a clasificar si es un cambio físico o un cambio químico. Y tenemos aquí esto. Esto es una reacción. Esta reacción dice 2 moles de sodio reacciona con 1 mol de cloro para producir 2 moles de cloruro de sodio. Todas las reacciones van a generar cambios químicos. ¿Por qué? Porque yo tengo dos elementos que en este caso están reaccionando, el sodio y el cloro, cada uno con sus características y propiedades propias. Pero cuando estos reaccionan, dan origen a un nuevo compuesto o a una nueva sustancia. Y de acuerdo a la definición de cambio químico, dice que todo aquello que origina o que convierta a una nueva sustancia va a ser un cambio químico. Entonces, esto va a ser cambio químico. Toda reacción va a ser un cambio químico. La ebullición del agua es un cambio físico. ¿Por qué? Porque esta agua, aquí tenemos el agua líquida, cuando esta agua la calentamos pasa al estado gaseoso. Por lo tanto sigue siendo agua, no cambia su composición, permanece igual. Vamos a tener cambio físico. La congelación del agua. Volvemos de nuevo al ejemplo que tenemos aquí. Tenemos agua líquida, que se le retira la energía, que se le retira el calor, y este se convierte en un sólido. Entonces, esto sigue conservando su composición, permanece igual, sigue siendo agua. Vamos a tener un cambio físico. Vamos a corregir la ortografía. Luego tenemos digestión de los alimentos. La digestión de los alimentos va a ser un cambio químico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo trituramos, este ingresa a nuestro sistema digestivo. En el sistema digestivo actúan diferentes enzimas y estas enzimas se encargan de la metabolización. Por lo tanto, aquí la materia experimenta un cambio químico. Ok, aquí tenemos entonces igual un cambio químico. La fusión del hierro significa que el metal lo voy a calentar a alta temperatura. Aquí lo podemos ver. Y este metal sigue conservando su composición,
sigue siendo hierro, a pesar de que lo calenté. ¿Por qué no es un cambio químico? Porque no lo estoy juntando con ningún otro metal, simplemente lo estoy calentando. Entonces aquí vamos a tener un cambio físico porque conserva su composición. La combustión de la madera va a ser un cambio químico. ¿Por qué va a ser un cambio químico? Porque la madera, al quemarse, origina dióxido de carbono, que es una nueva sustancia, y origina, aquí lo estamos viendo, aquí vemos la madera cuando se calienta, origina este vapor blanco que es dióxido de carbono y está originando cenizas. Aquí al final va a quedar cenizas. Entonces vamos a tener un cambio químico. La electrólisis del agua va a ser un cambio químico. ¿Por qué? Porque la electrólisis del agua es una reacción donde nosotros colocamos unos electrodos para separar el hidrógeno. Vamos a tener un cambio químico. Recuerden que la electrólisis es una reacción en el agua. Y la rotura de un jarrón de vidrio va a ser un cambio físico porque este jarrón sigue conservando su composición, sigue siendo óxido de silicio, a pesar de que está roto, sigue conservando su composición. Entonces hablamos de un cambio físico. Y esto sería entonces todo con respecto a cambios de la materia.